Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es, ¿merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé. Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa. Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas. Y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también. Aquí de nuevo volvemos a la cuestión de la esposa y como vemos también llegamos a una parte especialmente personal en la que el presidente se estaría cuestionando si todo este ataque, todo este hostigamiento, toda esta violencia, estas falsedades, en fin, todo este daño, por volver a la palabra que empleé anteriormente, se está cuestionando si merece la pena. Y está diciendo que parece que se nos olvida que detrás de los políticos hay personas. O sea, que ya está habiendo un daño a nivel personal y que estas tácticas ya no están quedándose únicamente en el ámbito de la legítima crítica política, sino que están entrando en el terreno del daño personal. Y Pedro Sánchez dice ser un hombre profundamente enamorado que vive con impotencia el fango que sobre su mujer se esparce día sí día también. De manera que aquí se está dando a entender que el daño no es tanto el daño que le puedan hacer a él directamente como el daño que él padece a través del daño que se le hace a su mujer de la cual está profundamente enamorado. Esto también como narrativa, como gesto retórico, como discurso, apunta a ciertos resortes en los que puede haber personas que se sientan más tendentes o no a aceptar esa imagen vulnerable o sensible de un hombre profundamente enamorado de su mujer que nos hace ver o pone encima de la mesa una imagen mucho más personal de una persona que sufre estando enamorada. Y esto, claro, esto es parte de lo que pues, para muchas personas es más impúdico y desagradable y para otras es un ejercicio de valentía, vulnerabilidad, sensibilidad, como dije hace un momento, etcétera, que es el mostrarse ante todo como un hombre enamorado de su mujer que se pregunta si llevar tener tal cargo merece la pena cuando hacen sufrir a la persona que quieres. Y esto, vamos, para mí a nivel personal no deja de ser, ¿cómo decirlo?, un giro muy, bueno, interesante a nivel teórico, teniendo en cuenta lo que comenté hace un momento de la cuestión de lo personal y lo político. Porque efectivamente, siendo atacado el presidente personalmente, o sea, personalmente o en la vida personal a través de su esposa, esas líneas que se están cruzando con respecto a la vida personal, yo diría aquí, en una impresión, vamos, ahora de a bote pronto, que ese mismo lugar, esa misma indistinción, esa difusión de los límites entre la vida personal y la vida política, en este caso, en esta última frase de este párrafo, Pedro Sánchez la utiliza a su favor para retratarse como alguien que tiene una vida personal que está siendo amenazada y que esa vida personal, en su caso, está caracterizada, digamos, por ser un hombre enamorado de su mujer. Y entonces él hace, vamos a decirlo así, esta especie de confesión pública de este aspecto privado, de este aspecto personal. Así que yo diría que también está haciendo un uso bien interesante estratégicamente y que, desde luego yo desconozco cuánto de verdad hay en él o no a la hora de poner encima de la mesa que va dando a entender básicamente que él sobre todo está enamorado de su mujer y que mira, si tiene que aguantar toda esta mierda su mujer o si él tiene que aguantar toda esta mierda, él va a, bueno, no dice que vaya a anteponer, pero da a entender que está en esa tensión en la que podría anteponer el amor por su esposa al cargo que ocupa, poniendo también encima de la mesa una cuestión muy, 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 muy clásica que es, vamos, que se puede ver en las películas de superhéroes todo el rato. Me venía ahora a la cabeza Batman, el Batman de 2008 de Nolan, la del Caballero Oscuro, pero bueno, pero muchas distintas. Esto se ve en Spider-Man también, en muchas otras películas de superhéroes y no de superhéroes, pero bueno, en este caso me vino a la mente el ejemplo del superhéroe que siempre está en una tensión entre su responsabilidad como superhéroe, como alguien que tiene superpoderes y por lo tanto, como se decía en Spider-Man, tiene también mucha responsabilidad, que todo, ¿no? Bueno, que todo poder conlleva cierta responsabilidad.
y la parte de la vida personal. Y Pedro Sánchez pone aquí encima la vida personal y claro, aquí digamos que se está jugando con fibras morales muy, muy delicadas, porque si uno se toma estas frases, esta última frase sobre todo, como algo cínico, no se sabe muy bien si dice más del cinismo de Pedro Sánchez o de quien lo ve. Es decir, que, claro, teniendo en cuenta que nos movemos en un contexto político donde siempre hay, digamos, puñaladas, falsedades, etcétera, cierto cinismo parece relativamente inevitable, y asumir que esto es muy probablemente un discurso estratégico en el que se hace una especie de chantaje emocional al lector, al ciudadano, con lo que se lee, es algo, digamos, muy, muy tentador y probablemente muy justificado y que se puede ver como una táctica muy sucia y baja. Introducir en el debate político tu amor personal, mostrar ese amor, decir que sobre todo estás enamorado de tu mujer para conmover a las personas que aprecien la vida personal y el amor y el estar enamorados o enamoradas de alguien, de forma que se pueda abrir la duda a que eso no sea una estrategia y sea alguien que está hablando con el corazón en la mano, de manera que la, la acusación de cinismo de la que hablaba hace un momento flote encima de la mesa y se le pueda atribuir a aquel o aquella que desconfían de que ahí no haya un ser humano hablando con el corazón en la mano. De manera que quien desconfíe eso también se queda en un lugar como muy sucio. Saber si es más sucio el lugar de quien ve eso o el lugar del propio Pedro Sánchez si no está siendo honesto con este comunicado es muy difícil de dirimir. Vamos terminando. Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango al que la derecha y la ultraderecha, otra vez, no sé si esta ya es la sexta o la séptima o, en fin, o qué vez, pero como veis, vuelve a aparecer de nuevo. Y como veis también, esta al menos es mi impresión, hay un equilibrio de juegos constante entre la parte política y la personal, de distintos tamaños, de distintos volúmenes, pero aún no acaba de mencionar que es un hombre profundamente enamorado de su mujer, para luego volver a poner la expresión derecha y ultraderecha encima de la mesa, unida a, digamos, a la cuestión política. Se cuestiona entonces el presidente, continúo leyendo, si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor, a pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha, política y mediática, otra vez, no me había fijado que venía otra, pues ya llevamos unas cuantas, han tratado de hacer de mí. Nunca he tenido apego al cargo. En fin, ahora mismo llevamos mucho tiempo ya, me gustaría profundizar más en esta cuestión del apego al cargo, pero no vamos a poder. Pero bueno, en líneas generales, el presidente ha sido muy acusado de tener mucha ansia de poder, de ser un narcisista, de ser alguien al que no le importa nada hacer determinados gestos solo por mantenerse en el poder. Y aquí también se está tocando esta idea. Pues el presidente dice que no. Parece poner esta cuestión de que no lo ha tenido en un nivel general, pero también en un nivel en el que se podría decir que no si no si tocan a mi mujer. En cualquier caso, dice que no ha tenido apego al cargo nunca, que sí tiene apego al deber, al compromiso político, al servicio público. Yo no paso por los cargos, hago valer la legitimidad de esas altas responsabilidades para transformar y hacer avanzar el país que quiero. Y ya, por último, todo ello me lleva a decirle que seguiré trabajando, pero que cancelaré mi agenda pública unos días para poder reflexionar y decidir qué camino tomar. El próximo lunes 29 de abril compareceré ante los medios de comunicación y daré a conocer mi decisión. Gracias por su tiempo. Atentamente, Pedro Sánchez. Bueno, perdón. Voy a concluir aquí porque ya se me está desgastando la garganta. No voy a incidir más en los aspectos ideológicos. Lo dejo, creo que ya he dado la turra suficiente. Me parece bien dejar las cosas ahí para que cada uno piense lo que le parezca bien pensar. Y nada, veremos lo que sucede.
con esto, mañana, si se sigue, digamos, la fecha prevista que Pedro Sánchez, perdón, dijo en la propia carta. Y os animo, en caso de que hayáis llegado hasta aquí después de toda esta chapa, a pensar desde ese lugar ideológico, desde lo que he comentado con respecto a la ideología de Marx, ya fuera de los cauces del examen, sino como observadores de la vida pública que os rodea, como personas que o bien acabáis de cumplir 18 años o los vais a cumplir dentro de poco, y que la siguiente vez que haya una votación ya formaréis parte de ese grupo de personas de un país, o sea, seréis ciudadanos que participan políticamente del poder y que tienen que tomar una decisión con respecto a quién votan, o la decisión de no votar, o cualquier otra decisión, digamos, pero ya vinculada a este aspecto, os animo a tener en cuenta lo que vaya sucediendo en los próximos días, semanas, etcétera, cómo continúe este suceso, de manera que podáis ver las transformaciones de los discursos, los lugares en los que esos discursos son exagerados, los lugares en los que entra la ideología, los lugares en los que la diferencia entre quién dice la verdad y quién no se difuminan, los lugares en los que esa supuesta verdad entra en colisión con los intereses que un grupo social determinado tenga, si pertenecéis, a qué grupo pertenecéis vosotros, si es que pertenecéis, bueno, claro, yo diría que sí pertenecéis a alguno, pero que penséis si pertenecéis a alguno y a cuál en este caso, y que, en fin, como dije hace un momento, lleguéis a vuestras propias conclusiones. En fin, no me enrollo más, dejo la cosa aquí, pasadlo bien.